Y está con nosotros Carla Rubilar, ministra secretaria general de Gobierno. Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por atendernos en estos días tan agitados. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. Igualmente. Hola, buenos días, ministra. Bueno, Nico, tú dijiste que tú querías partir. No, yo dije que yo quería presentar, Consuelo, y tú ibas a partir. Bueno, yo puedo partir entonces, feliz. Ministra Rubilar, la última semana, tomada por semana, los últimos 7 días, aunque no sean calendarios de lunes a domingo, Sí. los últimos días hemos visto que esto en su condición de vocera, se ha calmado o se ha evitado o ha mejorado la comunicación respecto del caso COVID. Y puntualmente lo que tiene que ver con el propio ministro Mañalich, que dicho en términos coloquiales avanzaba 3 pasos y a veces retrocedía 1 con declaraciones, con peleas, con críticas, con discusiones que desenfocaban el trato de la pandemia propiamente tal. ¿Qué trabajo ha hecho el gobierno y cómo califican ustedes desde el punto de vista, insisto, comunicacional la última semana en lo que ocurre en el gobierno? ¿Hay más coordinación? ¿Se ha trabajado? ¿Usted ha trabajado con el ministro Mañalich directamente? Sí, bueno, muy buenos días. La verdad es que estamos enfrentando una pandemia y enfrentar una pandemia siempre es muy difícil y muy complejo y por ende siempre estamos expuestos a hacerlo no tan bien como nos gustaría, pero trabajamos todos los días para tratar de mejorar y en este caso en particular el presidente nos ha pedido siempre desde el primer minuto y nos refuerza cada cierto tiempo que debemos finalmente enfocarnos en lo que es el combate al coronavirus y tratar de dejar de lado cualquier acción o comentario o enfrentamiento, si usted quiere plantearlo de alguna forma, de discusión de opiniones que pueda desviarnos del foco de lo realmente importante que es salvar vidas. Y eso él ha sido especialmente insistente en las últimas semanas y hemos tratado en ese sentido de concordar mejor, de coordinarnos mejor en el entendido, y yo quiero ser bien clara ahí, Matías, y le agradezco su pregunta, de que la labor que está realizando el ministro Mañalich es una labor que nosotros como gobierno agradecemos profundamente, es una labor que está dando sus primeros frutos, faltando mucho todavía por evaluar, obviamente, y por trabajar en el combate de esta pandemia. Estamos recién ingresando a acercarnos al invierno, todavía nos falta mucho, estamos con los primeros casos en comunas populares donde hay lugares de hacinamiento mayor y por lo tanto cualquier triunfalismo, cualquier sensación de victoria es completamente irresponsable, pero los primeros frutos de que esta estrategia que en algún momento se plantearon como diferentes al menos y que tuvieron algún cuestionamiento por no haber sido cuarentenas totales desde un inicio como lo habían hecho otros países, han ido dando las primeras señales de que estábamos tomando un camino que al menos para nuestro país parecía ser correcto. Y en ese sentido, nosotros como gobierno agradecemos enormemente la labor que ha realizado técnicamente el ministro Mañalich y también personalmente ha sido una carga muy relevante, él lo dijo en alguna declaración al respecto de que esto era un peso muy grande sobre hombros débiles y lo cierto es que en ese contexto todos podemos tener algunos días más complejos que otros, así que estamos tratando de mejorar todo para poder comunicar de la mejor manera posible, porque en esto es muy relevante que la ciudadanía confíe en nosotros como autoridades, en particular las autoridades sanitarias, y en eso no nos perdemos un minuto, que todo lo que podamos mejorar lo vamos a hacer. Ministra Rubilar, ayer el ministro Mañalich tuvo que cerrar, ¿verdad?, su cuenta de Twitter por amenazas que había recibido en esta red social. Hubo una condena generalizada a las amenazas que él había recibido. ¿Usted cómo maneja ese tema cuando recibe, porque me imagino que recibe también amenazas por redes sociales, como Twitter en particular, que es bastante agresivo muchas veces? Sí, la verdad, Consuelo, es que Twitter y redes sociales en el último tiempo lamentablemente están muy agresivos, se han convertido ya no en un espacio de intercambio, ya no en un espacio de horizontalidad con las autoridades, que yo creo que era muy valorado hace unos años atrás, esa posibilidad de interactuar directamente con quienes probablemente no se podía acceder de una manera expedita. Hoy día, bajo el anonimato de muchas personas, se generan instancias de agresión, de amenaza, de delitos propiamente tal, tanto es así la amenaza de la autora
Siche, la amenaza en contra del ministro Mañalich. Muchos de nosotros hemos recibido en innumerables oportunidades amenazas, el ministro Blumel, varios, y en ese sentido, más que el caso en particular, que obviamente si uno está afecto a algún delito, nosotros siempre hemos incentivado a denunciar, lo hicimos en la coordinación del ministro Blumel con la doctora Siche, de la presidenta del Colegio Médico, lo hizo ayer el ministro Mañalich con la Policía de Investigaciones, y obviamente que aspiramos a que la justicia nos ayude a identificar los responsables, pero más allá de eso, nos gustaría que fuera una reflexión un poquito más profunda. ¿Qué está pasando de que, como decía ayer el ministro Blumel, este virus que está llegando, que es un virus del odio, de la intolerancia, de que parece que no podemos pensar diferente, que nos encapuchamos dentro de la red social y finalmente bajo el anonimato podemos ser capaces de no entregar opiniones, sino que solamente descalificaciones, agresiones y amenazas? Pero dijo el ministro Mañalich que además dijo el ministro Mañalich que además, así como en un aspecto más práctico de la situación, es que había decidido cerrar la cuenta también porque no podía bloquear a quienes lo atacaban o lo amenazaban, porque la Contraloría consideraba que eso no lo podía hacer una autoridad, que era como una violación al derecho de expresión, ¿verdad? Es correcto, Consuelo, el ministro manifestó esa preocupación, hemos tenido algunos comentarios a través de la misma red social por Contraloría de que no tenemos atribución de bloquear a los usuarios de la red cuando nosotros ocupamos nuestras redes personales para entregar información. Yo entiendo, y ojalá que la Contraloría sí lo pueda aclarar, de que uno cuando entrega a través de las redes institucionales primero la información pública, uno puede después en su red social personal entregar esa misma información sin la obligación de desbloquear a nadie. Yo quiero ser bien honesta, Consuelo, no tengo ninguna intención de desbloquear personas que me amenazan, que filtran datos míos personales, lo han hecho, lo hicieron con el ministro Mañalich, direcciones personales. Usted a través de Carla en Acción, en Twitter, por ejemplo, ha bloqueado siendo ministra. Así es, y he bloqueado solamente, y tengo el respaldo de cada uno de mis bloqueos, solamente amenazas y insultos de grueso calibre. No he bloqueado nunca a alguien que haya opinado diferente o que me haya planteado de forma crítica una postura mía o del gobierno, sino que solamente insultos de grueso calibre o amenazas propiamente tal. Y en ese contexto yo espero que la Contraloría aclare que si uno entrega la información, como lo hacemos nosotros desde la CGGO, desde la red institucional, toda la información pública, yo después tengo el derecho, espero, dentro de mi red social, de no tener que tolerar insultos de grueso calibre ni amenazas de ningún tipo. Y faltaba que hay una autoridad que uno le indique quién puede aceptar y no las redes sociales personales. Lo único que faltaba. No, pero yo por lo menos creo que el respeto es lo básico para poder entendernos y la libertad de con quién uno quiere tratarse, estableciendo los mínimos de casos de respeto, pero podría uno con libertad establecer con quién quiere dialogar y con quién no quiere dialogar porque no está a la altura del diálogo. Pero en fin. Yo al menos tengo respaldado, Matías, todo y cada uno de mis bloqueos y puedo finalmente también acreditar que esto ha sido por razones, como yo les comentaba anteriores, un poquito de poco respeto, diríamos, por decirlo por lo bajo. Estamos perdón, si el aparato estatal está fiscalizando, sea cual sea está fiscalizando las formas o las razones de bloqueo de Twitter, yo siento que estamos en problemas. No, pero si eso es lo que está pasando, Matías. Definitivamente es lo que ocurre y hay una resolución de la Contraloría en esa materia. Ahora, bueno, también hay una discusión, porque finalmente se es ministro todo el tiempo, se es funcionario público todo el tiempo, y esta diferencia entre el Twitter personal es como la discusión que hubo en su minuto sobre el auto fiscal, si se podía o no ir a buscar a los niños al colegio, etcétera. Otro acto de talibanismo que ganó también, pues. Claro, ha sido ganando la yihad paso a paso. Pero finalmente cuando nos dimos, si está dentro de la atribución de la Contraloría, bueno, en fin, ese es el punto. Carla, ministra, una pregunta. Sigue con bastante intensidad, ayer de hecho escuchábamos aquí en Radio Duna al senador Lagos Weber y su preocupación por el tema de la eventual postergación del plebiscito. El gobierno ha sido muy claro que el calendario institucional sigue, pero hay una discusión que aparece y que tiene que ver con el argumento que habría dado el presidente, que dio el presidente en una entrevista el fin de semana, respecto a que la situación de recesión
al momento de realizarse eventualmente el plebiscito podía ser de tal envergadura que impidiera que se realizara. Y entiendo que una reunión ayer con presidentes de partido y con gente, con el comité político más presidentes de partido, el presidente habría insistido en el tema. ¿Cuál es el argumento que impediría, por una crisis económica, si está superada la crisis sanitaria, que impediría, a juicio del presidente, a juicio del gobierno, o que pondría obstáculos, dificultades a la realización del plebiscito? Mire, efectivamente, y es por todos conocido las palabras que emitió el presidente en una entrevista la semana pasada, nosotros hemos manifestado como gobierno que lo que estamos mirando y donde estamos poniendo nuestra atención tiene que ver con las condiciones sanitarias que puedan existir de aquí en adelante para todas y cada una de las acciones que implica el plan de retorno seguro y el llegar a algún momento a este concepto no tan aceptado en Chile, pero que es mundial, de la nueva normalidad, que significa cómo empezamos a hacer todas las cosas que hacíamos antes, pero ya nunca de la misma manera que las hacíamos. Es decir, yo siempre ocupo el mismo ejemplo de la subsecretaria Daza, que en algún momento se malinterpretó, que tiene que ver con el café. Hoy día el café está cerrado, pero en algún momento el café de la esquina va a estar abierto. Vamos a haber tomado una decisión sanitaria de reabrir ese café. Y ese día que reabramos ese café, probablemente ya no nos vamos a juntar en una mesa 10 personas, sino que nos vamos a tener que juntar 3 con separación de 1 metro. Quizás vamos a seguir utilizando la mascarilla por un buen rato, no nos vamos a poder saludar de beso, no nos vamos a poder abrazar. Ojalá no lo usemos para tomar el café, porque puede ser complicado. Claro, y en ese sentido, finalmente todo lo que vayamos a hacer en esta suerte de retorno seguro, avanzando hacia lo que hacíamos antes, pero no de la misma forma, tiene que ver con cómo vamos midiendo los tiempos sanitarios. Y en ese contexto, claro, el tema sanitario siempre va a ser un problema si es que no somos capaces de ir conteniéndolo en un coronavirus que parece que llegó para quedarse. Ahora, obviamente que creemos que octubre, dado que pasó el invierno, que probablemente no vamos a estar con grandes pics, probablemente vamos a estar en mejores condiciones para enfrentar cualquier calendario electoral, y eso fue lo que se discutió en su momento cuando se trasladó la fecha del plebiscito a octubre. Ahora, el presidente también pone un contexto social, económico, que pudiera darse y que es real cuando uno tiene una cantidad muy relevante en materia de cartas de despido o tiene suspensiones acogidas a la Ley de Protección del Empleo. Pero eso como condicionante del plebiscito, en estricto rigor, no es algo que como gobierno nos hayamos planteado, sino que cuál es el contexto en el cual podría darse este plebiscito en octubre, es lo que a nuestro juicio plantea el presidente. Pero ministra, las versiones que salieron de la reunión de los presidentes de partido es que el presidente habría insistido que el contexto económico es el que dificultaría, el contexto económico que vamos a vivir en octubre, sería el que dificultaría la realización del plebiscito. Entonces, no me cuesta entender por qué el contexto económico podría impedir o dificultar la realización del plebiscito. Entiendo lo sanitario, basta que haya un par de comunas en cuarentena para que sea prácticamente imposible hacerlo, pero el contexto de cesantía, de desempleo, de agitación, ese es el que no logro entender por qué impediría o complicaría que se realizara el plebiscito. La verdad es que nosotros como gobierno no tenemos contemplado que un contexto así económico podría impedir la realización del plebiscito. Sí da un contexto al respecto de cómo uno enfrentaría el plebiscito en octubre, bajo qué contexto nacional y cómo podría tener implicancias sobre el resultado de ese plebiscito. Pero otra cosa, así como impedir, nosotros el análisis que hemos hecho acá, por lo menos dentro de las discusiones del comité político, siempre ha sido, no solamente para el plebiscito, sino, insisto, para todo lo que es el retorno a la normalidad, el tema sanitario, que aspiramos a que en noviembre, obviamente, estemos en muchas mejores condiciones. Octubre. O sea, una recesión en octubre, sí, una recesión, una recesión o una situación compleja desde el punto de vista económico no impide que se lleve adelante el plebiscito. Nosotros no entendemos que una recesión pudiera impedir la realización del plebiscito. Sí pone un contexto que hay que tener sobre la mesa de la realización de este propiamente tal. Pero nosotros, como gobierno, siempre hemos analizado todo lo que viene de ahora en adelante en un contexto sanitario, y eso implica no solamente la realización del plebiscito de octubre, sino que todo lo que es la reactivación de todo tipo, desde volver a los colegios, pasando por la reapertura del comercio,
por la reapertura del fútbol, de las actividades culturales u otras. Todo tiene que ver con una mirada sanitaria de ahora en adelante, que insistimos, creemos que octubre es un mes que probablemente vamos a estar en muchas mejores condiciones de las que podríamos estar en junio o julio. Y en ese sentido, ministra, ¿nos podría aclarar cuál es la posición del gobierno sobre esta otra elección sobre la que se está discutiendo, que es la elección de gobernadores? Es una elección que está para abril del próximo año y que también se querría posponer. ¿Cuál es la razón de eso y qué tan avanzada está esa conversación política? Sí, el ministro Blumen lo planteó en una entrevista el fin de semana pasado. Él plantea un contexto de un calendario electoral consensuado por todos. Hay que partir por esa base. Todas las modificaciones, todas las decisiones al respecto de esta elección han sido consensuadas en el Parlamento de forma transversal y eso nosotros como gobierno lo reconocemos. Pero en ese contexto estamos con una enorme cantidad de elecciones en un corto periodo de tiempo. Dado ese escenario, hay una elección al menos que el gobierno plantea que quizás, dada la poca diferencia de meses entre la elección del gobernador propiamente tal de abril del próximo año y la elección de consejeros regionales, que es la suerte de parlamento regional de ese gobernador, ¿no es cierto?, que es en noviembre del 2021, tal vez sería bueno unir esas dos elecciones, entendiendo que son de un mismo fin, de una misma esencia, en noviembre. Y además, ¿por qué? Porque el gobernador propiamente tal tiene segunda vuelta si es que no logra el 40% de los votos. Y nos podría pasar en algunas regiones que necesitemos segunda vuelta. Y en vez de hacer una segunda vuelta en mayo, como sería el caso si hacemos la elección en abril, parece más lógico tener esa infraestructura armada, como es habitualmente, y por lo menos hace muchos años en este país, que tenemos segunda vuelta presidencial. Y por lo tanto la segunda vuelta, en caso de ser necesario en alguna región del gobernador, calzaría operativamente con la segunda vuelta presidencial y sería mucho más fácil para todos, incluidos los ciudadanos que tenemos que ir a votar, para poder realizar esa elección. Entonces parece más lógico unir la naturaleza de esa elección de gobernador con consejero regional, establecer operativamente más fácil la segunda vuelta del gobernador con la segunda vuelta presidencial y además permitir que los consejeros regionales, que hoy día dura su nuevo mandato, el próximo, 3 años no más, porque estaba contemplado de que el gobernador se elegía en octubre de este año, terminar homologando los 4 años habituales y no solamente 3. Entonces hay varias cosas que parecen razonables de discutir, de conversar con la oposición al respecto de esta elección en particular. Ministra Carla Rubilar, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Chao, buen día. Gracias.